Saludos cordiales a todos los que participan de este programa llamado Mensaje para el Espejo. El presente podcast pretende realizar un recorrido por los diferentes tipos de conocimiento que tenemos a nuestro alcance, con un fin que es obtener respuestas a temas de todo tipo que forman parte de la inquietud de todos y cada uno de nosotros. Es una invitación para comenzar a recorrer juntos este camino hasta donde corresponda avanzar unidos, hasta donde el camino se vuelva individual, muy propio de cada uno de nosotros. Mensaje para el espejo se refiere a mirarnos a nosotros mismos y ser capaces de responder con sinceridad a nuestras propias preguntas. Mucho de lo expresado no necesariamente pretende ser una respuesta única, es simplemente la opinión de mi persona. Nuestro tema de hoy lleva por título ¿Cómo elegimos el camino espiritual? Una interrogante que seguramente ha surgido en muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas es cómo nosotros los seres humanos elegimos el camino de la espiritualidad. La palabra espíritu se refiere a esa parte no material del ser humano que tiene la capacidad de sentir y pensar. Podemos decir que es lo que nos hace diferentes unos de otros. Es este espíritu que nos hace pensar de una manera que nos sentimos sintonizados con alguna creencia, religión o forma de vivir que nos complementa de alguna manera. Somos cuerpo y somos espíritu. Sería muy interesante preguntar a la mayoría de las personas que conocemos y con las cuales compartimos de alguna manera nuestra vida sobre sus creencias religiosas y por qué decidieron tomar ese camino espiritual. Obtendríamos una gran variedad de respuestas que en general son el resultado de un sentir profundo y muy personal de cada uno de nosotros como seres humanos. Muchas veces esto comienza con el temor a lo desconocido, el miedo a la muerte, el querer saber qué hay después de la vida, o también porque encontramos cierta afinidad con nuestros pensamientos y creencias y la información que encontramos en alguna de las diferentes religiones que ahora tenemos a nuestra disposición gracias a la tecnología actual. Obviamente deben existir otros motivos, tantos como formas de pensar y de sentir hay en nosotros los seres humanos. Se despierta esta inquietud por lo espiritual a veces como resultado de sucesos inexplicables como ser los denominados fenómenos paranormales, donde se aparecen seres ya fallecidos u otro tipo de entidades desconocidas, experiencias como los viajes astrales, también los sueños que nos parecen tan reales y resultan ser premonitorios. Hay gente que dice haber visto platillos voladores, y esto todavía va más allá. Otros dicen que ven y hablan con seres celestiales como los ángeles. Habemos tantas personas con diferentes cosas que nos han pasado. Muchos guardan en secreto cosas que les sucedieron por miedo a ser tomados por locos, como por ejemplo es lo que justamente pasa con las personas que dicen haber visto ovnis, aunque cada vez son más, siguen siendo sin ser tomadas como verdaderas sus declaraciones. En algún momento de nuestras vidas surge en nosotros un anhelo por lo espiritual. Tal vez justamente es esta inquietud espiritual lo que tenemos en común, este deseo por encontrar las respuestas a los misterios de nuestras vidas. En el inmenso existir de doctrinas hay un conocimiento que es capaz de responder a la mayoría, si es que no a todas las incógnitas de nuestro existir. Se conoce como gnosis. Precisamente deriva de una palabra griega que significa conocimiento. Sus 4 pilares fundamentales son la filosofía, el arte, la religión y la ciencia. Algo para destacar es que se pueden estudiar muchas de las religiones de todo el mundo. Así estaremos abiertos para consultar cualquier libro o enseñanza que nos permita tener más elementos de información. Su estudio y posterior práctica promete responder a preguntas como ¿qué hay antes de la vida? ¿Por qué existimos? ¿Y qué hay después de la muerte? Estas son solo algunas de las preguntas más trascendentales que en principio podemos indicar. Como inicio,
Mencionaremos como texto introductorio el que precisamente lleva por título Introducción a la Gnosis, del autor venerable maestro Samael Aun Weor. El interés por este texto surge al ver que no es muy extenso y es una especie de manual de autoayuda. Los títulos de las lecciones que contiene son: Lección 1, es necesario triunfar en la vida. Lección 2, factores del triunfo. Lección 3, las vibraciones cósmicas. Lección 4, empiece a cambiar su vida. Lección 5, el dinero. Lección 6, irradie luz y fuerza. Lección 7, las dificultades. Lección 8, el alcoholismo. Lección 9, la mente universal. Al final de cada lección lleva instrucciones para realizar prácticas como por ejemplo cómo dominar la ira. Procedemos con la lectura. Lección 1. Es necesario triunfar en la vida. Si usted quiere verdaderamente triunfar, debe comenzar por ser sincero consigo mismo. Reconozca sus propios errores. Cuando reconocemos nuestros propios errores, estamos en el camino de corregirlos. Todo aquel que corrige sus errores triunfa inevitablemente. El hombre de negocios que diariamente culpa a otros de sus propios fracasos y jamás reconoce sus propios errores no podrá triunfar. Recuerde que los grandes criminales se consideran a sí mismos como santos. Si visitamos una penitenciaría, comprobamos que ningún ladrón o criminal se considera culpable. Casi todos se dicen a sí mismos: yo soy inocente. No caiga usted en el mismo error. Tenga el valor de reconocer sus propios errores. Así también se evitará males peores. Quien reconoce sus propios errores puede formar un hogar feliz. El político, el científico, filósofo, el religioso, etc., que llega a reconocer sus propios errores puede corregirlos y triunfar en la vida. Si usted quiere triunfar en la vida, no critique a nadie. Quien critica a los demás es un débil, mientras el que se critica de instante en instante es un coloso. La crítica es inútil porque lastima el orgullo ajeno y provoca la resistencia de la víctima, que entonces busca justificarse a sí misma. La crítica provoca una reacción inevitable contra su propio autor. Si usted quiere verdaderamente triunfar, escuche este consejo: no critique a nadie. El hombre o la mujer que sabe vivir sin criticar a nadie no provoca resistencia ni reacciones de parte del prójimo y consecuentemente se forma un ambiente de éxito y progreso. Por otro lado, el que critica a otros se llena de orgullo y vanidad, y este orgullo y esta vanidad inherente en ellos produce una reacción, resentimiento, odio, etc., que va dirigida contra el que los critica. Concluimos entonces que el que critica a los demás fracasa inevitablemente. Aquel que quiere corregir a otros es mejor que comience por corregirse a sí mismo. Esto resulta mejor y menos peligroso. El mundo está repleto de seres neurasténicos. El tipo neurasténico es criticón, irritable y también intolerable. Son muchas las causas de la neurastenia: la impaciencia, la soberbia, la cólera, el egoísmo, el orgullo, etc. Entre el espíritu y el cuerpo existe un mediador, el sistema nervioso. Cuide su sistema nervioso. Cuando su sistema nervioso está irritado por algo que le canse, es mejor huir de eso. Trabaje usted intensamente, pero con moderación. Recuerde que el trabajo excesivo produce fatiga. Si usted no hace caso a la fatiga, si continúa con el trabajo excesivo, entonces la fatiga es sustituida por la excitación. Cuando la excitación se hace morbosa, se convierte en neurastenia. Es necesario alternar el trabajo con el descanso agradable. Así evitamos el peligro de caer en neurastenia. Todo patrono que quiera triunfar debe cuidarse del peligro de la neurastenia. El patrono neurasténico critica todo y se vuelve insoportable. El neurasténico aborrece la paciencia y como el patrono se convierte en el verdugo de sus trabajadores. Los obreros que tienen que trabajar bajo las órdenes de un patrono neurasténico y criticón terminan por odiar el trabajo y al patrono. Ningún obrero descontento trabaja con gusto.
Muchas veces las empresas fracasan porque los obreros están descontentos y de tal manera no trabajan eficientemente. El neurasténico como obrero o empleado de oficina se vuelve rebelde y termina por ser despedido del trabajo. Todo trabajador neurasténico busca la ocasión de criticar al patrono. Todo patrono tiene orgullo y vanidad, y claro se siente ofendido cuando sus empleados lo critican. El trabajador que vive criticando al patrono termina por perder el trabajo. Cuide usted su sistema nervioso, trabaje con moderación, diviértase sanamente, no critique a nadie. Procure ver en todos los seres humanos lo mejor. Práctica para dominar la ira. ¿Se siente usted irritado o lleno de ira? ¿Está usted nervioso? Reflexione un poco. Recuerde que la ira puede provocar úlceras gástricas. Controle la ira por medio de la respiración. Aspire muy lentamente. No aspire por la boca, aspire por la nariz manteniendo la boca bien cerrada. El aire vital contando mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retenga ahora el aliento contando mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale ahora el aliento muy lentamente por la boca contando mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repite el ejercicio hasta que se pase la ira. Para finalizar, diremos que nuestra inclinación por lo espiritual y decisión por alguna doctrina en particular surge como resultado de un sentir muy personal. Algo en nuestro interior hace que nos sintonicemos con ese sentimiento interno que nos da una certeza de lo que desconocemos.